En las últimas horas salió un informe que ningún medio de comunicación masivo va a analizar con la profundidad que merece. No porque no sea importante, sino porque es demasiado importante. El jefe de las tropas químicas, biológicas y radiológicas de Rusia y el propio Ministerio de Defensa emitieron una serie de acusaciones con pruebas, documentos e investigaciones en curso que, si son ciertas aunque sea parcialmente, representan la escalada más peligrosa que ha registrado Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Combustible nuclear mal almacenado que podría contaminar el río Dnieper y llegar hasta el Mar Negro. Plantas químicas de la era soviética a punto del colapso. Manuales de la OTAN para el uso de armas químicas en campo de batalla. 600 casos documentados de agentes químicos usados contra tropas rusas. Alijos de compuestos organofosforados encontrados en suelo ruso. Y soldados de las Fuerzas Armadas del Reino Unido con uniforme activo muertos en territorio ucraniano. Todo eso en un solo informe. Todo eso en las últimas 24 horas. Y ninguno de esos titulares salió en los grandes medios de la región. Quédate hasta el final porque el último elemento de este informe convierte lo que creías que era una guerra entre Rusia y Ucrania en algo que ya no tiene nada que ver con esa descripción. Empieza por lo nuclear, porque aunque la palabra nuclear asusta, lo que está ocurriendo aquí no es lo que la mayoría imagina cuando escucha ese término, y esa distinción importa. Según las acusaciones presentadas con documentos específicos por el Ministerio de Defensa ruso, Andrei Yermak, la mano derecha de Zelensky que fue despedido hace apenas unas semanas, habría coordinado la importación masiva de combustible nuclear gastado al territorio ucraniano. Material usado por reactores de otras naciones. Material que ya no puede mantener una reacción estable, pero que sigue siendo extremadamente activo. Emite calor constante, genera radiación y contiene uranio 235, uranio 238, cesio 137 y estroncio 90. Compuestos que en condiciones de almacenamiento correcto requieren infraestructura especializada, monitoreo continuo y protocolos que ninguna zona activa de guerra puede garantizar. La acusación no es que Ucrania estuviera construyendo un arma nuclear. La acusación es algo más sutil y en ciertos aspectos más alarmante. Que Ucrania estaba convirtiéndose en el vertedero de residuos nucleares de otros países. Ahí que el material estaba siendo transportado y almacenado de manera incorrecta. Ahí es donde aparece la segunda amenaza del informe, que conecta directamente con esto y que tiene consecuencias que van mucho más allá de las fronteras ucranianas. El general ruso Ristichev presentó en el mismo informe una evaluación sobre una planta química de la era soviética que actualmente procesa y almacena parte de ese material. Una infraestructura con décadas de funcionamiento sin mantenimiento suficiente, en estado crítico. Lo que esa planta contiene son uranilos, sulfatos y nitratos de uranio en estado de oxidación 6, compuestos solubles en agua. Lo que significa que si esa planta colapsa, no ocurriría una explosión espectacular. Ocurriría algo mucho más difícil de detener. Una filtración lenta. Semanas. Meses de compuestos radiactivos y tóxicos filtrándose hacia el río Dnieper, contaminando el agua a su paso, llegando eventualmente al Mar Negro, alcanzando costas de varios países europeos. No sería como las películas. Sería peor que las películas porque sería silencioso, progresivo e irreversible durante décadas. Pero el informe no se queda ahí. Y aquí es donde empieza la capa que nadie en la prensa mainstream está analizando con la seriedad que requiere. Rusia acusó a Kiev de haber lanzado drones deliberadamente contra instalaciones químicas en Velika Borlok y Rostov. El objetivo de esos ataques no era destruir capacidad productiva militar, era liberar al medio ambiente las sustancias almacenadas en esas plantas. Cloro industrial.
subproductos orgánicos volátiles. Reactivos que en condiciones normales están contenidos, sellados y separados entre sí exactamente para evitar que salgan al ambiente. Un ataque con drones sobre ese tipo de instalación no genera una explosión vistosa. Genera una nube tóxica que se mueve con el viento sin que nadie pueda controlarla. Rusia argumenta que eso viola los convenios internacionales que protegen instalaciones civiles industriales de ser convertidas en armas por el simple acto de atacarlas. Y técnicamente, ese argumento tiene fundamento legal real, aunque nadie en Occidente lo está discutiendo abiertamente. Y entonces aparece el elemento que más me interesa que entiendas, porque es el que mejor explica la dirección en que está escalando este conflicto. Se han encontrado manuales entregados por países de la OTAN para el manejo de municiones de artillería equipadas con sustancias químicas. No son manuales teóricos de historia militar. Son manuales operativos para municiones que estaban almacenadas desde la Guerra Fría y que, según estas acusaciones, están siendo transferidas a Ucrania para uso en campo de batalla activo. Los agentes contemplados en esos manuales incluyen desde lacrimógenos e irritantes respiratorios hasta agentes vesicantes como el gas mostaza, neurotóxicos organofosforados y asfixiantes como el cloro y el fosgeno. Esa es la escala completa de lo que la Convención de Armas Químicas prohíbe en combate. No un subconjunto, la escala completa. Y el informe no presentó esto como posibilidad futura. Lo presentó como realidad documentada con 600 casos registrados de uso de agentes químicos contra tropas rusas. 600. Con investigaciones específicas, testimonios de soldados y evidencias físicas. El agente que aparece con más frecuencia en esa documentación es la cloropicrina, una sustancia que se usó en la Primera Guerra Mundial. Técnicamente es un agente asfixiante y lacrimógeno de alta concentración. Sus efectos incluyen irritación pulmonar severa, náuseas intensas, lagrimeo extremo, vómitos, pérdida de coordinación. Está prohibida en combate por los convenios internacionales. Y según Rusia se está usando sistemáticamente en el frente de Donetsk, especialmente alrededor de Pokrovsk, donde las fuerzas rusas estaban rodeando posiciones ucranianas. El patrón que describe el informe es específico. Cuando los drones no son suficientes para desalojar a las tropas rusas de trincheras o posiciones defensivas urbanas, se despliegan agentes químicos para forzar el movimiento. Es la táctica de trinchera de 1917 trasladada al campo de batalla de 2025, con armamento que el mundo acordó prohibir hace más de un siglo. Pero hay algo más que encontraron. En la región de Belgorod, territorio ruso fronterizo con Ucrania, se detectaron alijos escondidos por grupos de infiltración ucranianos. Y en varios de esos alijos no había solo armas convencionales. Había organofosforados, cianuros industriales, cloros tóxicos y precursores químicos que mezclados generan gases letales. El propósito exacto de esos alijos en suelo ruso no está confirmado, pero las posibilidades que el mando ruso contempla van desde sabotaje de infraestructura hasta ataques contra zonas urbanas. Esa última posibilidad es la que más preocupa en el informe y la que menos aparece en los titulares internacionales. Y entonces, llegamos al elemento que hace que todo lo anterior cambie de categoría. El informe confirmó la presencia de combatientes extranjeros de países de la OTAN con uniformes activos en el puerto de Odessa. No instructores civiles, no asesores técnicos, combatientes con uniformes militares activos de Reino Unido, Francia y otros países de la Alianza, operando junto a fuerzas ucranianas en el uso de sistemas de cohetes y misiles. Y en los últimos días ocurrió algo que el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó sin dar ninguna explicación satisfactoria. Un soldado británico murió en territorio ucraniano durante lo que se describió como una prueba de armas, sin más detalles. Sin respuesta sobre qué hacía un militar activo del Reino Unido en territorio de guerra.
La descripción oficial de que las tropas de la OTAN no están en Ucrania lleva meses siendo técnicamente insostenible. Ahora hay un muerto con uniforme que lo confirma de manera que no admite evasión. Y lo que eso significa estratégicamente es lo que el mando ruso explicitó en el mismo informe. Los puertos civiles que están siendo usados como puntos de lanzamiento de drones y misiles por tropas extranjeras dejan de tener estatus civil bajo el derecho internacional. Se convierten en objetivos militares legítimos. Lo que empieza como una zona portuaria civil termina siendo un objetivo de ataque. Y las negociaciones que supuestamente están en marcha entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos son, en la práctica, un diálogo entre asesores presidenciales que no tiene ninguna trayectoria real hacia un acuerdo. Lo que está ocurriendo en el campo de batalla va exactamente en la dirección contraria a cualquier negociación. Pero antes de llegar a la consecuencia que te toca más cerca, necesito que entiendas algo sobre la lógica militar detrás de todo lo que acabas de escuchar. El uso de agentes químicos en trincheras no es una decisión táctica menor. Es una señal de que el bando que los usa ha agotado las opciones convencionales disponibles para resolver un problema específico en el campo de batalla. Cuando los drones no desalojan a las tropas enemigas de sus posiciones, cuando la artillería convencional no rompe las líneas, el siguiente escalón históricamente ha sido el agente químico. Eso es exactamente lo que el informe describe en el frente de Pokrovsk. Lo que eso significa para la trayectoria del conflicto es que estamos en una fase de escalada que no tiene un mecanismo de freno visible en el corto plazo. Cada parte está respondiendo a la presión del otro con una herramienta más extrema. Y ese ciclo, históricamente, no se detiene solo. Esto importa en México y en América Latina de dos maneras concretas e inmediatas. La primera, si las acusaciones sobre la planta química soviética y el combustible nuclear mal almacenado se materializan en una catástrofe ambiental de la escala que el informe describe, el impacto sobre la economía europea sería de una magnitud que afectaría el comercio global, los mercados de energía y las cadenas de suministro en las que la región está integrada. La segunda, si el uso sistemático de armas químicas en Ucrania se confirma sin consecuencias reales para los países que proveyeron los manuales y las municiones, el precedente que eso establece para cualquier conflicto futuro en cualquier región del mundo es devastador. Las reglas que protegen civiles y combatientes en tiempos de guerra no se sostienen solas. Se sostienen porque violarlas tiene un costo que ningún actor quiere pagar. Si ese costo desaparece en Europa, desaparece en todas partes. Y hay un detalle final del informe que casi ningún medio mencionó. Los soldados rusos que presentaron testimonios sobre el uso de cloropicrina describieron algo muy específico: las cortinas de humo que precedían los asaltos ucranianos en zonas urbanas. Lo que visualmente parecía humo táctico convencional era, según esos testimonios, el despliegue de la gente antes del movimiento de tropas. Si esa descripción es precisa, significa que el uso no fue ocasional ni experimental. Fue operativo. Fue parte de la doctrina táctica en esas posiciones. Eso es lo que elevaría la gravedad de las 600 denuncias de aisladas a sistemáticas. ¿Crees que estas acusaciones tienen suficiente evidencia para ser investigadas por organismos internacionales? ¿O van a terminar enterradas bajo la narrativa oficial de los grandes medios, como ha ocurrido con cada escalada anterior de este conflicto? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir recibiendo el análisis que los medios de la región no te están dando, suscríbete ahora y activa la notificación. Aquí no filtramos por conveniencia política.